La traición rara vez anuncia su llegada con vidrios rotos o peleas a gritos. Por lo general, viste un traje a medida, muestra una sonrisa encantadora y se roba el crédito por tu sangre, sudor y lágrimas. Durante 5 largos años, Vivian Croft fue la arquitecta invisible del floreciente imperio tecnológico de Dominic Hayes. Ella escribió el código impecable, encantó a los inversores escépticos desde las sombras y los salvó de la bancarrota corporativa en 3 ocasiones distintas. Él se llevó las portadas de la revista Forbes. Ella se llevó los ataques de pánico nocturnos y las ojeras. Ella pensaba que estaban construyendo un imperio para 2, soportando el secreto por un mañana más brillante. Pero cuando él finalmente llegó a la cima, no le tendió la mano para subirla. La empujó por el borde, reemplazándola con un trofeo de sociedad que no sabía leer un balance general básico. Él pensó que Vivian simplemente desaparecería en las silenciosas sombras, derrotada y rota. No tenía absolutamente ninguna idea de que ella era la dueña de esas sombras. La medianoche había ido y venido, dejando la suite ejecutiva de Horizon Dynamics envuelta en un pesado y artificial silencio. El único sonido era el frenético tecleo de Vivian Croft. El duro resplandor de sus monitores duales iluminaba su pálido rostro, resaltando el agotamiento grabado en sus facciones. Estaba finalizando las proyecciones financieras para la fusión con Harrison Caldwell, una adquisición multimillonaria que elevaría a Horizon Dynamics de una prometedora startup a una potencia global. Vivian hizo una pausa, frotándose los ojos cansados, y alcanzó su café tibio. Llevaba en ese escritorio 18 horas. Oficialmente, su título era Analista de Datos Senior. Extraoficialmente, era la directora financiera, la jefa de desarrollo de productos, y la única razón por la que el algoritmo estrella de Horizon funcionaba. Más importante aún, era la socia secreta de Dominic Hayes en todos los sentidos de la palabra. La pesada puerta de cristal se abrió y Dominic entró bruscamente en la habitación. Incluso a la 1 de la madrugada, parecía que acababa de bajarse de un yate. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su costoso traje color carbón impecablemente a la medida. Llevaba 2 lates recién hechos y una deslumbrante sonrisa de disculpa. «Dime que has descifrado los márgenes EBITDA, Viv», dijo, dejando una taza junto al teclado y asomándose sobre su silla para inspeccionar la pantalla. Su familiar aroma a colonia cara y menta la envolvió. «Lo hice», respondió Vivian, abriendo la hoja de cálculo final. El equipo de Caldwell va a intentar negociar la valoración a la baja citando las caídas de nuestros servidores del segundo trimestre. He construido un modelo de respuesta demostrando que esas caídas fueron dolores de crecimiento por la escalada en la adquisición de usuarios, no fallas estructurales. Si memorizas esta tabla dinámica, los acorralarás para la hora del almuerzo. Dominic dejó escapar un silbido bajo, besando la parte superior de su cabeza. «Eres una absoluta salvavidas. ¿Qué haría sin ti?» «Fracasar espectacularmente», bromeó Vivian, recostándose en su abrazo. «Sin lugar a dudas», rió él suavemente, con sus manos masajeando los tensos hombros de ella. «Solo un día más, Viv. Mañana por la noche es la gala. Una vez que se firme la fusión con Caldwell y la tinta se seque, todo cambia. No más escondites, no más noches trasnochando en esta oficina helada. Te lo voy a compensar todo». Vivian sintió un cálido aleteo en el pecho. Durante 5 años, su relación había sido un secreto celosamente guardado. Dominic la había convencido desde el principio de que salir con su subordinada asustaría al conservador capitalista de riesgo que los respaldaba.
Necesitan verme como un fundador implacable y enfocado, no como un tipo distraído por un romance de oficina, había argumentado. Porque Vivian lo amaba y porque creía en la visión de la empresa que estaban construyendo juntos, había aceptado. Ella escribía sus brillantes discursos principales, parchaba sus catastróficos errores de código y le soplaba las respuestas a través de un auricular durante las reuniones cruciales de la Junta. Ella sacrificó su propio reconocimiento para construir el pedestal de él. ¿Revisaste el nuevo borrador de contrato que te envié?, preguntó Vivian, girando en su silla para mirarlo. ¿El que formaliza mi capital accionariado? Una breve, casi imperceptible sombra cruzó el rostro de Dominic, pero su sonrisa encantadora regresó en un instante. Se lo envié al departamento legal esta mañana. Solo necesitan cruzar algunas T y poner los puntos sobre las I. No te preocupes por el papeleo ahora, cariño. Solo concéntrate en asegurarte de que Caldwell firme su vida mañana. Revisó su Rolex de oro, un regalo que Vivian le había comprado con sus propios y escasos ahorros 3 años atrás, cuando consiguieron su primer gran cliente. Necesito dormir un poco antes de la presentación final. ¿Vienes a mi casa? Necesito otra hora para formatear estas diapositivas, suspiró Vivian señalando la pantalla. Tomaré un taxi a casa más tarde. Trabajas demasiado, murmuró Dominic, inclinándose para presionar un beso prolongado en sus labios. Te veré mañana por la noche. Usa ese vestido esmeralda que me gusta. Va a ser la noche más importante de nuestras vidas. Cuando la puerta hizo clic al cerrarse detrás de él, Vivian sonrió para sí misma. Se volvió hacia los brillantes monitores, su agotamiento repentinamente reemplazado por una oleada de adrenalina. La noche más importante de nuestras vidas. Imaginó un reconocimiento público, tal vez un ascenso a la junta ejecutiva, o tal vez su corazón dio un vuelco, un anillo. Invirtió la energía que le quedaba en la presentación, asegurándose de que Dominic pareciera un genio absoluto a la mañana siguiente. No sabía que mientras ella calculaba meticulosamente la trayectoria de su futuro, Dominic ya estaba sentado en la parte trasera de un auto negro, marcando un número que pertenecía a una mujer que nunca había trabajado un solo día en su vida. El gran salón de baile del Belmont Towers zumbaba con la energía eléctrica de la riqueza y el triunfo corporativo. Los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida y brillante sobre la élite de la ciudad. Camareros con impecables smokines blancos circulaban con bandejas de champán vintage y caviar. Vivian estaba de pie cerca de la parte trasera del salón, con el corazón martilleando contra sus costillas. Llevaba el vestido de seda esmeralda que a Dominic le encantaba, con el cabello elegantemente recogido. Desde el otro lado de la sala, lo observaba. Estaba en su elemento, presidiendo una corte con un círculo de inversores adinerados, riendo a carcajadas y exudando pura confianza. La fusión con Caldwell se había concretado sin problemas esa tarde. Dominic había usado su fraseo exacto, había presentado sus modelos financieros exactos y había asegurado un acuerdo que inflaba la valoración de Horizon a $2,000 millones. Él cruzó su mirada por encima del borde de su copa de champán y le ofreció un sutil y devastador guiño. Vivian se sonrojó, tomando un sorbo nervioso de su bebida. Este era el momento. El secreto finalmente había terminado. El agudo golpeteo de una cuchara contra el cristal hizo que la enorme sala se detuviera de repente. El bajo murmullo de las conversaciones se desvaneció cuando Dominic subió a la tribuna elevada, ajustando el micrófono,
Damas y caballeros, comenzó Dominic, su voz profunda y carismática resonando en el salón de baile. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Hoy marca un punto de inflexión monumental para Horizon Dynamics. Con la exitosa adquisición de Caldwell Technologies, ya no solo estamos participando en la industria, la estamos dominando. Los aplausos estallaron. Vivian aplaudió, con una sonrisa de orgullo extendiéndose por su rostro. Lo logramos, pensó, pero no construí este imperio solo, continuó Dominic, su tono suavizándose hacia algo íntimo y profundamente agradecido. La sala se inclinó hacia adelante. A Vivian se le cortó la respiración. Dio un ligero paso adelante, preparándose para la atención que había evitado durante media década. Detrás de todo hombre de éxito hay una fuerza brillante e inquebrantable, dijo Dominic, mirando hacia la multitud. Alguien que proporciona la visión, la estrategia y las conexiones cruciales que hacen posible lo imposible. Durante el último año, esta persona ha sido mi arma secreta, y esta noche estoy encantado de finalmente sacarla a la luz. Vivian sintió que una lágrima le pinchaba el ojo. Dio otro paso adelante. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a mi nueva directora de estrategia, y la mujer que acaba de aceptar ser mi esposa, Chloe Kensington. El salón de baile explotó en vítores ensordecedores. Vivian se congeló. El aire fue succionado violentamente de sus pulmones. El mundo a su alrededor se inclinó sobre su eje, los candelabros de cristal desdibujándose en rayas de luz dura y punzante. Desde la primera fila subió una deslumbrante y escultural rubia, la hija de Arthur Kensington, el capitalista de riesgo multimillonario que poseía la mayoría de los derechos de voto en la junta de Horizon. Chloe, quien pasaba sus días en piletes y sus tardes curando su presencia en las redes sociales. Chloe, quien no conocía la diferencia entre una línea de código y un código de barras. Dominic atrajo a Chloe para darle un beso apasionado mientras las cámaras destellaban como luces estroboscópicas. Luego tomó su mano, levantándola en alto para mostrar un anillo de diamantes del tamaño de un cubo de hielo triturado. Vivian se quedó paralizada, su vestido esmeralda sintiéndose de repente como una camisa de fuerza. La bilis subió por su garganta. El arma secreta, la estrategia, todo era una mentira. Él no había estado ocultando a Vivian para proteger la empresa. La había estado ocultando para poder aprovechar su supuesta soltería y cortejar a la familia más poderosa de la junta. Había usado el cerebro de Vivian para construir el castillo, y ahora le estaba entregando las llaves a una mujer cuyo padre podría asegurar su trono. Sofocándose, Vivian se dio la vuelta y se abrió paso a ciegas entre la multitud que vitoreaba, sus tacones hundiéndose en la lujosa alfombra mientras huía hacia la salida. Irrumpió en el silencioso pasillo revestido de mármol que conducía a los baños, jadeando en busca de aire. Agarró el borde de una consola de caoba, sus nudillos volviéndose blancos, tratando de combatir un ataque de pánico en toda regla. Vivian se dio la vuelta de golpe. Dominic la había seguido. Estaba a un par de metros de distancia, con la sonrisa carismática completamente borrada de su rostro. Su expresión era fría, calculadora y completamente ajena. «¿Qué es esto?», logró articular Vivian con la voz temblorosa. «Dominic, ¿qué acabas de hacer?» «Hice lo que era necesario para la empresa», dijo con un tono plano, desprovisto de la calidez que había utilizado para convencerla de trabajar un turno de 18 horas la noche anterior. Arthur Kensington quería garantías de que su inversión estaba atada a su familia.
Casarme con Chloe asegura el futuro de Horizon indefinidamente. ¿Y mi futuro?, gritó Vivian, el impacto fracturándose en una rabia aguda y cortante. Yo construí esta empresa, yo escribí el algoritmo, yo negocié el acuerdo con Caldwell mientras tú dormías, me prometiste capital, nos prometiste a nosotros. Dominic suspiró, pasándose una mano por su cabello perfecto, luciendo más molesto que culpable. Madura, Viv. Este es el mundo real. Eres una analista brillante, pero no tienes madera de ejecutiva, no tienes el pedigrí, no tienes el apellido, no podía ponerte en la junta directiva. Los inversores se habrían reído de mí hasta echarme de la sala. Metió la mano en el bolsillo del pecho de su smoking y sacó un sobre sellado y crujiente, ofreciéndoselo. ¿Qué es eso?, susurró ella, mirándolo como si fuera una serpiente venenosa. Es un paquete de indemnización, dijo Dominic limpiamente. 6 meses de tu salario actual, más un bono muy generoso por el acuerdo de Caldwell, y por supuesto, un estricto acuerdo de confidencialidad. Tu empleo en Horizon queda terminado, con efecto inmediato. Chloe asumirá el rol de estrategia, y sería incómodo para ti permanecer en la nómina. Vivian miró al hombre que había amado, dándose cuenta de que en realidad nunca lo había conocido. Ella no había sido su pareja. Había sido una herramienta, un escalón que finalmente le había quedado pequeño y había desechado. «Me estás despidiendo», dijo, su voz cayendo a un susurro mortal y hueco. «Estás robando mi empresa, dándole mi trabajo a la hija de tu multimillonario y pagándome con centavos». «Te estoy pagando lo que vales en papel», corrigió Dominic secamente. «Toma el cheque, Vivian, vete de vacaciones. Empieza de nuevo en otro lugar. Pero no hagas una escena. No tienes ningún derecho legal sobre Horizon, y si intentas arrastrar mi nombre por el lodo, mis abogados te enterrarán tan profundo que ni siquiera podrás conseguir un trabajo arreglando computadoras en una biblioteca local». Arrojó el sobre la mesa de caoba. Aterrizó con un ruido sordo y despectivo. «Adiós, Viv», dijo, dándose la vuelta sobre sus talones. «Gracias por todo». Regresó al salón de baile. Las pesadas puertas se cerraron tras él, cortando el sonido de los aplausos. Vivian se quedó sola en el frío pasillo. No lloró. Las lágrimas simplemente se negaron a caer. En su lugar, una calma escalofriante y aterradora se apoderó de ella. Lentamente extendió la mano y recogió el sobre. No lo abrió. No lo necesitaba. Dominic Hayes pensaba que ella era solo una analista. Pensaba que le había quitado todo. Pero mientras Vivian salía del Belmont Towers y se adentraba en el aire cortante de la noche, sabía algo que Dominic ignoraba. Él no sabía que hacía 3 días. Ella había notado una falla fatal en la arquitectura de seguridad central del sistema Caldwell. Una falla que aún no había parcheado. Él no sabía que el código propietario que ejecutaba los servidores de Horizon no estaba registrado a nombre de la empresa, sino escondido bajo una LLC fantasma que ella había incorporado silenciosamente hacía 1 año. Él pensaba que la había sacado del imperio. No tenía idea de que ella sostenía el detonador de todo el reino. El café se había convertido en el único compañero de Vivian durante las 72 horas posteriores a su despido sin ceremonias. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso de madera de su sala de estar, rodeada de pilas de esquemas impresos, registros de servidores y densos documentos legales. El cheque de indemnización, una manifestación física de la traición de Dominic, estaba intacto en la encimera de su cocina. Era una cantidad sustancial, suficiente para vivir cómodamente durante 2 años, pero para Vivian era dinero manchado de sangre. Recogió una carpeta manila específica, sus dedos trazando el sello en relieve del estado de Delaware.
Hacía un año, cuando Horizon Dynamics estaba haciendo la transición de su algoritmo predictivo central de un servidor local a una red neuronal basada en la nube, Dominic había estado completamente consumido con un artículo de perfil de vanidad para la revista Wired. Había descargado la revisión de la infraestructura completamente en su regazo. «Encárgate de la incorporación de la nueva estructura de datos, Viv», le había dicho, agitando una mano despectiva mientras se ajustaba la corbata para el fotógrafo. «Lo que sea que mantenga la propiedad intelectual a salvo de los trolls de patentes. Solo pone el papeleo en mi escritorio y señala dónde tengo que firmar». Vivian había hecho exactamente eso. Estableció una sociedad de responsabilidad limitada llamada Apex Neural Solutions para albergar el código propietario, pero no había registrado a Dominic como el accionista principal. Se había registrado a sí misma. Cuando colocó el acuerdo de licencia en su escritorio de caoba, enterrado bajo facturas y menús de catering para sus fastuosas fiestas, Dominic lo había firmado a ciegas. Nunca notó la estipulación crucial enterrada en la sección 4, párrafo B. La licencia perpetua otorgada a Horizon Dynamics depende del empleo activo continuo de Vivian Croft. En caso de su despido, involuntario o de otro tipo, la licencia empresarial volverá a ser una prueba estándar de 30 días, después de lo cual se revocará el acceso a la arquitectura central de Apex. La arrogancia de Dominic fue su punto ciego fatal. Asumió que era dueño de todo lo que tocaba, incluyéndola a ella. Vivian abrió su computadora portátil encriptada y eludió los cortafuegos estándar, accediendo al panel de administración de backend de Apex Neural Solutions. El panel brillaba con métricas en tiempo real, mostrando millones de puntos de datos fluyendo a través de los servidores de Horizon, procesando los activos de Caldwell recién integrados. Era una hermosa y compleja sinfonía de código, su obra maestra. Con mano firme, navegó hasta la terminal de licencias. No ejecutó un hackeo. No borró un solo archivo. Hacerlo violaría el draconiano acuerdo de confidencialidad que la habían obligado a firmar, e invitaría a una demanda del ejército de litigantes corporativos de Arthur Kensington. Todo lo que hizo fue actualizar el registro de empleo. Marcó la casilla que decía «despedida». Al instante, un temporizador oculto se materializó en el panel de control administrativo. Período de gracia iniciado. Degradación del sistema en 29 días, 23 horas, 59 minutos. Una sonrisa fría y satisfactoria asomó a los labios de Vivian. Horizon Dynamics era ahora un vehículo de lujo multimillonario que conducía a toda velocidad hacia un acantilado, y nadie dentro del auto sabía siquiera que se habían cortado los frenos. Durante las siguientes 3 semanas, Vivian se desconectó por completo del mundo tecnológico. Cambió su número de teléfono, ignoró los pocos correos electrónicos confusos del personal de nivel inferior de Horizon que se preguntaban a dónde había ido, y pasó sus días caminando por los parques de la ciudad, respirando el aire fresco del otoño. Dejó que el agotamiento de los últimos 5 años drenara de sus huesos. Comenzó a asistir a clases de boxeo de alta intensidad, canalizando su ira residual en el saco de boxeo, transformando su dolor en energía aguda y enfocada. Mientras tanto, dentro de la fortaleza con paredes de cristal de Horizon Dynamics, la fachada estaba comenzando a agrietarse. Dominic Hayes estaba sentado a la cabecera de la mesa de la sala de juntas, tratando desesperadamente de proyectar el aura de un líder visionario. A su lado estaba sentada su nueva prometida y directora de estrategia,
Chloe Kensington. Chloe estaba actualmente golpeando con una uña cuidada su tableta bañada en oro, luciendo profundamente aburrida mientras Gregory Pierce, el brillante pero notoriamente irritable ingeniero principal que habían adquirido de Caldwell, presentaba los informes semanales de carga del servidor. «Estamos viendo un pico masivo en la latencia», dijo Gregory, proyectando un gráfico que parecía una cordillera irregular en la pizarra inteligente. La integración de la base de datos de usuarios de Caldwell está creando un cuello de botella en el motor predictivo principal. Está tomando 3 veces más tiempo procesar consultas estándar. Necesitamos a Vivian para optimizar las rutas de consulta. ¿Dónde está ella? No la he visto en 3 semanas y no responde a sus mensajes de Slack. La mandíbula de Dominic se tensó. La mención del nombre de Vivian en la sala de juntas se estaba convirtiendo en una molestia diaria. Vivian Croft ya no está en la empresa, Gregory. Decidió buscar otras oportunidades después de la fusión. Su indemnización fue amistosa. Gregory lo miró fijamente, frunciendo el ceño profundamente. ¿Se fue? ¿Justo en medio de una integración de nivel 1? ¿Quién está gestionando la arquitectura de Apex? «Yo», anunció Chloe con entusiasmo, sentándose más erguida. Ofreció una sonrisa deslumbrante, lista para la cámara. Dominic y yo sentimos que una perspectiva fresca es exactamente lo que el departamento de estrategia necesita. En realidad, estamos pivotando para enfocarnos más en la interfaz de usuario y la sinergia de marca. He contratado a una increíble agencia de diseño en Milán para rediseñar el panel de control. Gregory parecía que iba a tener un aneurisma. ¿Sinergia de marca? Señorita Kensington, el panel de control no es el problema. El motor se está ahogando. Si no recalibramos los nodos de datos, todo el sistema se desconectará durante el pico de tráfico de las fiestas el mes que viene. «Entonces arregla los nodos, Gregory», espetó Dominic, su máscara carismática resbalando por una fracción de segundo. «Por eso te pago $500,000 al año». «No puedo», respondió Gregory, golpeando su carpeta sobre la mesa. La arquitectura central está encriptada detrás del muro administrativo de un tercero. No tengo las claves maestras de acceso. Vivian tenía las contraseñas de backend. Necesito sus claves para redirigir el tráfico del servidor. El pánico, frío y agudo, finalmente perforó a través del ego a prueba de balas de Dominic. Se movió en su silla de cuero hecha a medida. Solo sáltatelo. Escribe un parche. Eres el mejor ingeniero de la costa este, Gregory. Resuélvelo. Cuando se levantó la sesión y los ejecutivos salieron, Arthur Kensington permaneció sentado en el extremo opuesto de la mesa. El multimillonario capitalista de riesgo era una figura aterradora. Un hombre que había construido su riqueza desmantelando sin piedad empresas que no cumplían con sus expectativas. Juntó las puntas de los dedos, sus fríos ojos azules clavándose en Dominic. «Dominic», dijo Arthur, su voz un retumbar bajo y grave. «Invertí $200 millones en esta fusión, basándome en los márgenes proyectados impecablemente que tu analista presentó el mes pasado. Ahora tu ingeniero principal me dice que el motor se está ahogando. Te sugiero que pongas tu casa en orden, rápidamente. No tolero la vergüenza, y ciertamente no tolero perder dinero, perder. Es solo un pequeño contratiempo técnico, Arthur», mintió Dominic suavemente, aunque se le había formado una gota de sudor en la sien. «Dolores de crecimiento. Lo tendremos solucionado para la revisión trimestral de la próxima semana. Asegúrate de que así sea», respondió Arthur, levantándose de su silla. Se detuvo junto a la puerta, mirando a su hija. «Y Chloe, querida, deja la ingeniería a los ingenieros. Concéntrate en planear la boda».
Cuando la puerta hizo clic al cerrarse, Dominic prácticamente corrió a su oficina privada, cerrando la puerta tras de sí. Sacó su teléfono celular personal y marcó frenéticamente el número de Vivian. El número que ha marcado ha sido desconectado o ya no está en servicio. Golpeó el teléfono contra su escritorio, un sentimiento nauseabundo retorciéndose en su estómago. Por primera vez en 5 años, Dominic Hayes estaba volando completamente a ciegas y el suelo se apresuraba a su encuentro. El día 29 llegó con un aguacero torrencial que golpeaba los ventanales de piso a techo de Horizon Dynamics. En el interior, la atmósfera era aún más sombría. Era el día de la muy anticipada revisión trimestral, una reunión donde se esperaba que Dominic demostrara a la Junta, y específicamente a Arthur Kensington, que la fusión de Caldwell era un éxito rotundo. En cambio, la oficina estaba en un estado de caos absoluto y sin paliativos. Exactamente a las 9 de la mañana, la licencia de Apex Neural Solutions alcanzó su marca de caducidad de 30 días. La transición del acceso empresarial a la versión de prueba restringida no fue sutil. Fue una guillotina digital. Gregory Pierce estaba de pie en el medio del piso de ingeniería, gritando por unos auriculares. Las luces rojas de advertencia, previamente instaladas para teatros estéticos de la sala de guerra, ahora parpadeaban legítimamente, proyectando un alarmante brillo carmesí sobre filas de desarrolladores presas del pánico. ¿Qué quieres decir con que estamos bloqueados?, bramó Gregory. Es nuestro propio código. ¿Cómo estamos chocando contra un muro de pago en nuestro propio algoritmo propietario? Dominic irrumpió fuera de su suite ejecutiva con la corbata descartada, su cabello usualmente prístino desaliñado. Gregory, informe de estado. Arthur llega en 20 minutos. «El motor central acaba de apagarse por completo, Dominic», gritó Gregory, señalando frenéticamente al enorme monitor central. Donde debería haber habido un flujo constante de visualizaciones de procesamiento de datos, ahora había un mensaje de error estático y burlón. Licencia caducada. Por favor, póngase en contacto con el administrador de Apex Neural Solutions. Todos los feeds de comercio automatizado para nuestros clientes financieros se han detenido, gritó otro desarrollador desde el otro lado de la sala. Estamos perdiendo miles de transacciones por segundo. Los clientes están recibiendo errores de servicio no disponible. Reinicia las copias de seguridad localizadas, ordenó Dominic, su voz quebrándose de histeria. No podemos, disparó Gregory de vuelta. La integración de Caldwell dependía completamente de la red neuronal en la nube. Las copias de seguridad son incompatibles con la nueva base de datos. Dominic, no somos dueños del motor. El sistema me está diciendo que la propiedad intelectual pertenece a un proveedor externo llamado Apex. ¿Quién diablos es Apex? Dominic sintió que la sangre drenaba de su rostro, dejándolo mareado y con náuseas. Apex. Recordó una pila de papeles, una firma distraída mientras miraba a un fotógrafo. Vivian. Corrió de vuelta a su oficina, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía operar su computadora. Abrió sus archivos digitales, buscando frenéticamente los documentos de la LLC de un año atrás. Cuando finalmente cargó el PDF, sus ojos escanearon el texto, deteniéndose en seco en la línea de la firma. Director General Vivian Croft golpeó el escritorio con ambos puños, dejando escapar un grito primario de rabia y terror. Ella no solo había tomado su indemnización y se había marchado. Se había llevado toda la base de la empresa con ella. Lo había dejado pavonearse con Chloe. Le había dejado tomar el dinero de Caldwell. Le había dejado inflar la valoración a $2,000 millones, sabiendo todo el tiempo que él estaba construyendo un rascacielos en un terreno que no le pertenecía.
El intercomunicador de su escritorio zumbó bruscamente. La voz de su asistente temblaba. «Señor Hayes, el señor Kensington y los miembros de la Junta están en la sala de conferencias. Preguntan por usted. Y, señor, CNBC está llamando. Están recibiendo informes de un apagón masivo en toda nuestra red de clientes». Dominic se aflojó el cuello, sintiendo como si una soga se apretara alrededor de su cuello. Entró en la sala de juntas como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Arthur Kensington estaba sentado en la cabecera de la mesa, luciendo como una nube de tormenta a punto de desatar un huracán. Chloe estaba sentada a su lado, luciendo completamente desconcertada, desplazándose por Twitter en su teléfono. «Dominic», dijo Arthur peligrosamente, «mi teléfono ha estado sonando durante 10 minutos. El director ejecutivo de Vanguard Financial me acaba de gritar porque su piso de comercio automatizado ha sido paralizado por tu software. Explícate». Dominic tragó saliva. «Estamos experimentando un evento de servidor localizado, Arthur. Un problema de licencia con un proveedor externo. Mi equipo lo está resolviendo en este momento». Antes de que Arthur pudiera responder, las pesadas puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Gregory Pierce entró marchando, llevando una gruesa carpeta y con un aspecto absolutamente asesino. Ya no le importaba la jerarquía corporativa. Su reputación profesional estaba en juego. «No es un problema técnico, Arthur», dijo Gregory secamente, arrojando la carpeta sobre la mesa. «Acabo de ejecutar un diagnóstico profundo en la arquitectura. Horizon Dynamics no es dueña de su algoritmo central. Lo hemos estado licenciando de una empresa fantasma, una empresa propiedad exclusiva de Vivian Croft». La sala se sumió en un silencio mortal y horripilante. Arthur desvió lentamente su mirada de Gregory a Dominic. «¿Es esto cierto?» Dominic abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a Chloe, desesperado porque ella interviniera, porque dijera algo, lo que fuera, pero Chloe solo lo miraba con ojos muy abiertos y confundidos. «¿Quién es Vivian?», preguntó genuinamente. Arthur golpeó la mesa con el puño, el sonido resonando como un disparo. «Eres un completo idiota. ¿Despediste a la mujer dueña de tu propiedad intelectual? ¿Reemplazaste a la arquitecta de esta empresa con una chica que cree que un balance general es una pose de yoga?» Miró fulminantemente a su propia hija. Luego volvió su ira hacia Dominic. «Me dijiste que tú eras el cerebro, Hayes. Me dijiste que tú escribiste ese algoritmo». «Yo soy el fundador», protestó débilmente Dominic. «Yo construí la marca». «Una marca sin producto es solo una estafa», rugió Arthur poniéndose de pie. «Has cometido fraude corporativo. Aseguraste una inversión de $200 millones basada en activos que no poseías legalmente. La fusión de Caldwell es nula y sin valor». «Arthur, por favor, puedo arreglar esto. La encontraré, la compraré, le daré lo que quiera». «Ella no quiere tu dinero, idiota», se burló Arthur, su labio curvándose con disgusto. «Ella quiere verte arder, y yo no voy a prender fuego contigo. Retiro mi capital y llamo a la SEC». Arthur se volvió hacia su hija. «Chloe, nos vamos, ahora». «Pero la boda», tartamudeó Chloe, mirando entre su furioso padre y su arruinado prometido. «La boda está cancelada», declaró fríamente Arthur. «No te vas a casar con un estafador en bancarrota». Mientras Arthur y Chloe salían precipitadamente de la sala, seguidos rápidamente por los murmurantes y despavoridos miembros de la Junta, Dominic se quedó solo en el silencio ensordecedor de su imperio en colapso. Las luces rojas de emergencia del piso de ingeniería se reflejaban en las paredes de cristal, bañándolo en el color de su propio fracaso. A 10 millas de distancia, en un elegante y recién arrendado espacio de oficinas con vistas al horizonte de la ciudad, Vivian Croft se sirvió una taza de té negro premium.
Su nueva firma, Vanguard Analytical, había sido lanzada oficialmente esa mañana. Su asistente, una aguda joven a la que había robado de una firma tecnológica rival, llamó suavemente a la puerta abierta de cristal. «Señorita Croft, tengo a un tal señor Simon Rostova en la línea 1. Es el director ejecutivo de Global Logistics. Dice que el sistema de Horizon Dynamics acaba de colapsar y que necesita una migración de emergencia a un motor predictivo estable. Escuchó el rumor de que usted era la verdadera arquitecta detrás del código de Horizon». Vivian tomó un sorbo lento y deliberado de su té, mirando a la ciudad que estaba a punto de conquistar. La sombra en la que había vivido durante 5 años finalmente se había ido, reemplazada por un amanecer brillante e innegable. «Páseme al señor Rostova», dijo Vivian, su voz suave, segura y vibrando con poder absoluto. «Dígale que puedo tener sus sistemas totalmente operativos para el mediodía y dígale que mis tarifas han subido». La noticia de la catástrofe de Horizon Dynamics infectó el distrito financiero más rápido que un virus de día cero. Para el martes por la mañana, el desastre corporativo había trascendido los chismes de la industria y había aterrizado directamente en la portada del Wall Street Journal. El titular, impreso con implacable tinta negra, leía: «El espejismo de los $2,000 millones. Horizon Dynamics pierde la arquitectura central, la junta directiva huye». Dentro de la suite del ático de Belmont Towers, el edificio exacto donde había humillado públicamente a Vivian solo un mes antes, Dominic Hayes estaba experimentando una clase magistral de ruina absoluta. Paseaba de un lado a otro por su sala de mármol italiano importado, con su teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de marcado monótono y repetitivo de los abogados que ya no tomaban sus llamadas. Su abogado defensor principal de la prestigiosa firma de Kirkland & Ellis lo había descartado oficialmente como cliente a las 8 de la mañana, citando un conflicto de intereses que en realidad era solo un código para «ya no puedes pagar nuestros honorarios». Arthur Kensington no solo había retirado su inversión, había desatado sus conexiones políticas y legales. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, había anunciado formalmente una investigación a Horizon Dynamics por graves tergiversaciones de activos y fraude electrónico. Dominic arrojó su teléfono en el sofá de terciopelo y caminó hacia los ventanales del piso al techo, mirando hacia abajo a la ciudad de la que solía creerse dueño. Sus manos temblaban violentamente. Las cuentas bancarias estaban congeladas. Las tarjetas de crédito corporativas habían sido rechazadas. La junta directiva había celebrado una votación de emergencia a medianoche para despojarlo de su título de CEO, dejándolo con una empresa que existía solo en papel, sangrando millones de dólares en multas por incumplimiento de contrato cada hora. El sonido de los tacones altos golpeando secamente contra el suelo de mármol rompió la espiral de sus pensamientos. Se giró para ver a Chloe Kensington saliendo del dormitorio principal. No llevaba su habitual ropa de casa de seda. Iba vestida con un traje de tweed de Chanel hecho a medida, su equipaje de diseñador apilado pulcramente junto a la puerta principal de caoba. «Chloe», graznó Dominic, su voz ronca de tanto gritar a sus corredores toda la mañana. Dio un paso desesperado hacia ella. «¿A dónde vas? Necesitamos emitir una declaración conjunta. Si mostramos un frente unido, si tu padre ve que todavía estamos comprometidos». «Basta», interrumpió Chloe, levantando una mano perfectamente manicurada. Su voz carecía de cualquier rastro del afecto burbujeante con el que lo había colmado cuando era el chico de oro del mundo tecnológico. Sus ojos eran fríos,
evaluándolo con el mismo cálculo distante que su padre utilizaba para desmantelar startups en quiebra. No hay un nosotros, Dominic. El equipo de gestión patrimonial de mi padre en Goldman Sachs pasó toda la noche borrando mi nombre de todos los documentos legales de Horizon. No puedes simplemente irte, suplicó Dominic, un borde patético de pánico colándose en su tono. Te amé, te di todo. Te puse en la junta ejecutiva. Chloe soltó una risa corta y hueca. Tú no me amaste, Dominic. Amabas mi fondo fiduciario. Amabas mi apellido, y me pusiste en la junta porque necesitabas una distracción brillante mientras te pavoneabas con propiedad robada. Ajustó su pulsera de tenis de diamantes, negándose a encontrarse con la mirada desesperada de él. Mi padre me enviará a Gstad a pasar el invierno hasta que este escándalo pase. El anillo de compromiso está en la mesa de noche. Véndelo para pagar tus honorarios legales. Vas a necesitar un milagro para no ir a una prisión federal. Sin decir una palabra más, le hizo una señal al conserje que esperaba en el pasillo para que tomara sus maletas. La pesada puerta de roble hizo clic al cerrarse, sumiendo el ático en un silencio sofocante y aterrador. Dominic se desplomó en el sofá de terciopelo, enterrando el rostro entre las manos. Había cambiado a una arquitecta brillante y ferozmente leal por un frágil adorno de cristal, y ahora el cristal se había hecho añicos, cortándolo hasta el hueso. Al otro lado de la ciudad, la atmósfera dentro de la sede en rápida expansión de Vanguard Analytical era eléctrica. Vivian Croft estaba en el centro de su piso de operaciones con paredes de cristal, observando a un equipo de 30 ingenieros de élite migrar a otro cliente corporativo masivo, a sus servidores seguros y propietarios. Simon Rostova, el imponente director ejecutivo de Global Logistics, salió de la oficina privada de Vivian con una rara y genuina sonrisa extendiéndose por su curtido rostro. «Impeccable», anunció Rostova a la sala. «Ni un solo paquete de datos perdido durante la transferencia. El motor predictivo de Vanguard funciona el doble de rápido que la basura que Horizon nos estaba alquilando». Se volvió hacia Vivian, extendiendo una mano pesada y callosa. «Salvaste nuestras ganancias trimestrales, señorita Croft. Tiene nuestro contrato por los próximos 5 años, en exclusiva». «Es un placer hacer negocios con usted, Simon», respondió Vivian, estrechando su mano con una confianza firme y practicada. Estaba vestida con un elegante blazer azul medianoche, su postura impecable. No se parecía a la analista agotada y sobrecargada de trabajo que solía esconderse en las sombras de la oficina de Dominic. Parecía una conquistadora. Cuando Rostova se fue, la asistente de Vivian, Maya, se acercó apresuradamente con un iPad apretado contra el pecho. «Vivian, tienes que ver esto. Bloomberg Television está emitiendo un especial en vivo sobre el colapso de Horizon. Están confirmando que el Departamento de Justicia está considerando presentar cargos penales contra el ex CEO». Vivian miró la pantalla. Las imágenes de Dominic luciendo pálido, desaliñado y rodeado de agresivos paparazzi afuera del edificio de su apartamento se reproducían en bucle. El teletipo en la parte inferior de la pantalla leía: «Fundador de Horizon acusado de defraudar a inversores por $200 millones». Sintió una punzada breve y fugaz en el pecho, no de lástima, sino de profundo cierre. Había pasado 5 años creyendo que Dominic era un gigante, solo para darse cuenta de que ella era la que sostenía la lupa. Devolvió el iPad a Maya. «Cancela mis reuniones de la tarde», instruyó Vivian, con su voz tranquila y absoluta.
El editor jefe de Forbes viene para una entrevista exclusiva a las 2:00. Quieren hacer un artículo de portada sobre la verdadera arquitecta detrás del algoritmo. Maya sonrió. ¿Qué debo decirles que es el enfoque? Diles, dijo Vivienne, con una sonrisa aguda y peligrosa asomando finalmente a sus labios. Es una historia sobre el peligro de subestimar a los callados. El invierno descendió sobre la ciudad con un escalofrío mordaz e implacable, congelando la lluvia en parches de hielo negro en las aceras. Habían pasado 6 meses desde la espectacular implosión de Horizon Dynamics, y el panorama corporativo había cambiado de forma permanente. Vanguard Analytical ya no era solo una estrella en ascenso. Era el depredador supremo indiscutible de la industria de la arquitectura de datos. Vivienne estaba sentada detrás de su elegante escritorio de obsidiana en el último piso del rascacielos de Vanguard, revisando los planos finales de su nueva sede europea en Londres. La pared detrás de ella exhibía una copia enorme y enmarcada de su reciente portada de Forbes. La fotografía la capturaba mirando directamente a la cámara, aguda e inquebrantable, bajo el audaz titular, La reina del código, cómo Vivienne Croft construyó un imperio a partir de las cenizas de la traición. El intercomunicador de su escritorio sonó suavemente. «Señorita Croft». La voz de Maya se filtró, sonando inusualmente vacilante. «Siento mucho interrumpir su bloque de trabajo profundo, pero hay un hombre en el vestíbulo de la planta baja. Seguridad lo detuvo en los ascensores. Exige verla. Dice que se llama Dominic Hayes». El bolígrafo de Vivienne se detuvo sobre los planos. No había escuchado ese nombre en voz alta en su oficina durante meses. Según los blogs financieros, Dominic apenas había logrado evitar la prisión federal, liquidando cada uno de los activos que poseía para pagar la restitución a Arthur Kensington y a los otros inversores defraudados. Estaba en bancarrota, en la lista negra de la industria tecnológica, y era prácticamente un fantasma. «Haz que suba», dijo Vivienne con calma. «¿Qué seguridad lo escolte a la sala de conferencias B? Manténlo alejado del piso de ingeniería». 10 minutos después, Vivienne empujó la pesada puerta de cristal de la sala de conferencias. El hombre de pie junto a la ventana estaba casi irreconocible. Los trajes color carbón, hechos a medida, y los cortes de pelo de $1000 se habían ido. Dominic llevaba una gabardina descolorida que colgaba holgadamente sobre un traje barato y que le quedaba mal. Su rostro estaba demacrado, su piel pálida y la chispa carismática que solía bailar en sus ojos se había extinguido por completo, reemplazada por una desesperación vacía y perturbadora. Se giró cuando ella entró. Su respiración se entrecortó ligeramente cuando la vio. Vivienne lucía formidable, irradiando riqueza, poder y una autoridad intocable. «Vivienne», susurró él, el sonido rasgando dolorosamente la quietud de la habitación. «Dominic», respondió ella, su tono perfectamente nivelado, desprovisto de cualquier malicia o afecto. No le ofreció asiento. Se quedó cerca de la puerta manteniendo una distancia profesional. «Tienes 5 minutos, ¿qué quieres?» Él tragó saliva, dando un paso adelante, con las manos temblando mientras sacaba una arrugada carpeta manila del bolsillo de su abrigo. «Necesito un trabajo. Sé lo patético que suena esto. Sé lo que te hice. Pero la Ceci congeló mis cuentas restantes. Los honorarios legales se llevaron mi apartamento. Estoy viviendo en un motel en Queens. Nadie en la industria siquiera responde mis correos electrónicos. Arthur Kensington se aseguró de que yo estuviera en la lista negra de manera permanente». Le tendió la carpeta. Era un currículum. «Conozco los sistemas de Vanguard», suplicó Dominic, su voz quebrándose de absoluta humillación.
Sé cómo estructuras las adquisiciones de tus clientes. Puedo trabajar en ventas, puedo hacer ingreso de datos junior. No me importa el cargo, solo necesito un cheque de pago, Viv. Por favor, por lo que solíamos tener. Vivienne miró la temblorosa carpeta, pero no extendió la mano para tomarla. El silencio en la habitación se alargó, pesado y sofocante. Miró al hombre por el que una vez había sacrificado su sueño, su cordura y su juventud para protegerlo. Buscó en su corazón cualquier residuo de ira, cualquier deseo persistente de venganza, pero no había nada. Solo una indiferencia fría y clínica. Por lo que solíamos tener, repitió Vivienne en voz baja, dando un paso más cerca, el sonido de sus tacones haciendo un clic metódico en el piso pulido. Lo que teníamos, Dominic, era un parásito alimentándose de un huésped. No construiste una sociedad, construiste una prisión y me convenciste de cerrar la puerta yo misma. Cometí un error, rogó Dominic, las lágrimas finalmente brotando en sus ojos rojos y exhaustos. Fui cegado por el dinero de los Kensington. Fui un estúpido, pero te lo ruego. Tú ganaste, me quitaste todo, probaste tu punto, muestra un poco de piedad. Yo no te quité nada, lo corrigió Vivienne, su voz cayendo a un registro terriblemente tranquilo. Simplemente recuperé lo que era mío. Tu imperio colapsó porque era completamente hueco. Eras el testaferro de una banda que tocaba instrumentos desenchufados, y te enojaste cuando finalmente me fui con el amplificador. Miró hacia abajo a su mano extendida y temblorosa, sosteniendo el patético currículum. No puedo contratarte, Dominic, dijo ella limpiamente, dando el golpe final y fatal. No tienes madera de ejecutivo, no tienes las habilidades técnicas, no tienes el portafolio, y sería incómodo para mi junta directiva ver a un estafador conocido en la nómina de Vanguard. Dominic se estremeció físicamente, como si ella lo hubiera golpeado en la cara. Ella estaba usando las mismas palabras que él había usado para desecharla en aquel oscuro pasillo de Belmont Towers. La agonizante realización de su propia justicia poética le lavó la cara, drenando los últimos restos de esperanza de sus ojos. «Vivienne», logró decir, su brazo cayendo a un lado, el currículum deslizándose de sus dedos para esparcirse por el suelo. «Mi equipo de seguridad te escoltará a la salida», dijo Vivienne, girando sobre sus talones hacia la puerta. No miró atrás. No necesitaba ver los escombros. Ya había sobrevivido a ellos. «Adiós, Dominic. Gracias por todo». Salió de la sala de conferencias y regresó a su próspero piso de operaciones. El zumbido de los servidores y la energía silenciosa y concentrada de las mentes brillantes trabajando la rodeaban. Respiró hondo el aire que había apagado con su propia brillantez. El fantasma de su pasado finalmente fue exorcizado, dejando atrás un imperio construido sobre terreno sólido, un imperio que ningún hombre volvería a robar. La desesperación es un veneno poderoso y peligroso. Para Dominic Hayes, viviendo en un motel infestado de moho en Queens, ese veneno había hecho pleno efecto. El humillante rechazo en la inmaculada sala de conferencias de Vivienne había quebrado su mente. Ya no era un director general caído en desgracia. Era un animal acorralado dispuesto a cruzar cualquier línea legal para recuperar una fracción de su antigua gloria. Sentado en un colchón hundido, Dominic miraba fijamente una computadora portátil reacondicionada. Había gastado lo último de sus reservas de criptomonedas ocultas para contratar a Silas Montgomery, un desarrollador mercenario de sombrero negro que operaba en la dark web especializado en espionaje corporativo. Vanguard Analytical va a desplegar la integración de sus servidores europeos esta noche a la medianoche, tecleó Dominic en el chat encriptado. Sus cortafuegos estarán al límite. Cuela un troyano en su motor predictivo
y clona su algoritmo propietario. Solo quiero el código fuente. El plan de Dominic era un disparate, pero él creía que era una genialidad. Con el código de Vivian, podría huir a un país sin extradición, cambiar el nombre del software y reconstruir su riqueza fuera del alcance del Departamento de Justicia. Silas respondió: la encriptación de Vanguard es de grado militar. Quebrarla cuesta 50,000 por adelantado. Si activamos una alarma, borro mis discos duros. Dominic transfirió los fondos que le quedaban sin dudarlo. Empujó todas sus fichas al centro de la mesa, A kilómetros de distancia, dentro del centro seguro de operaciones de servidores de Vanguard Analytical, se acercaba la medianoche. Técnicos de élite monitoreaban las pantallas gigantes que mostraban la migración de datos. Vivian Croft estaba de pie en la plataforma de observación sorbiendo té negro junto a Harrison Cross, su director de ciberseguridad y exoperativo de la NSA. La migración está al 82%, señorita Croft, murmuró Harrison. Está yendo casi demasiado suavemente. Vivian ofreció una sonrisa cómplice. ¿Has comprobado la trampa que establecimos en el clúster de código heredado? Harrison abrió una red aislada separada que parecía ser parte del motor central de Vanguard, pero que en realidad era un entorno aislado, sandbox, sin salida. ¿De verdad crees que alguien es lo suficientemente estúpido como para atacarnos durante un despliegue en vivo? Dominic lo es, respondió Vivian suavemente. Cuando un narcisista pierde su poder, redobla la apuesta. No le queda nada que perder, lo que lo hace completamente predecible. A las 11:58 de la noche, una advertencia amarilla parpadeante se iluminó en la tableta de Harrison. «Tenemos un intento de brecha», declaró Harrison, con la adrenalina impregnando su voz. «Están sondeando agresivamente vulnerabilidades de puertos, disfrazando su IP a través de una cadena de proxy de Europa del Este. Están empujando una carga útil». Vivian dejó su taza de té. «Déjalos entrar, Harrison. Deja caer el cortafuegos secundario alrededor de la trampa. Hazles creer que superaron nuestra seguridad». Los dedos de Harrison volaron sobre el teclado. Están dentro del sandbox iniciando una clonación masiva de datos. Creen que están descargando el algoritmo de Apex. ¿Qué están descargando en realidad?, preguntó Vivian. Un gusano de rastreo personalizado. Harrison sonrió. En el momento en que compilen el paquete de datos falso, nuestro gusano aplicará ingeniería inversa a su cadena de proxy, evitará su VPN y codificará su dirección MAC física y sus coordenadas de GPS directamente en mi consola. Hecho. El intruso se desconectó. Un punto rojo se materializó en el monitor superior principal, pulsando en Queens. «Lo tenemos», anunció Harrison. «Un motel destartalado cerca de Astoria Boulevard». Un momento después, el nombre de Dominic Hayes apareció en la pantalla junto con la información de su tarjeta de crédito robada y los registros del chat. Vivian miró su nombre, sintiendo cómo se levantaba el peso de los últimos 5 años. Dominic le había entregado el arma definitiva para poner fin a su existencia corporativa permanentemente. «Empaqueta los registros de intrusión, los datos de IP y las transcripciones del chat», ordenó Vivian con la tranquila autoridad de un juez. «Envía el archivo cifrado a la división cibernética del FBI. Diles que Vanguard Analytical desea presentar cargos federales por espionaje corporativo y asegúrate de poner en copia al equipo legal de Arthur Kensington. Quiero que sepan a dónde fueron a parar los activos ocultos que le quedaban a Dominic». 45 minutos después, las luces intermitentes de los vehículos federales rompieron la penumbra del motel de Queens. Dominic estaba metiendo ropa en una bolsa de lona viendo cómo la barra de progreso del archivo de datos robado llegaba al 99%. Vibraba con una emoción maníaca. La pesada puerta de madera saltó de sus bisagras bajo un ariete
FBI, las manos arriba. Dominic se congeló con terror absoluto cuando agentes fuertemente armados inundaron la habitación. Levantó las manos, sus rodillas cediendo. Un agente federal le colocó esposas de acero alrededor de las muñecas. Dominic Hayes queda arrestado por fraude electrónico federal, violación a la ley de abuso y fraude informático y espionaje corporativo. Mientras los agentes lo arrastraban hacia la lluvia helada, Dominic vio a un agente cerrar su computadora portátil, terminando la descarga en el 99,9%. Siempre había estado tan cerca de la grandeza, pero nunca poseyó las herramientas para terminar el trabajo. A la mañana siguiente, Vivian estaba sentada en su Maybach con chofer, leyendo el informe de la mañana. Dominic estaba detenido sin derecho a fianza, enfrentando 25 años en una prisión federal. El imperio de mentiras quedó reducido a cenizas. Su teléfono zumbó con un mensaje del cliente más importante de Vanguard. Brillante trabajo asegurando sus fronteras. Nos vemos en la gala de esta noche, Vivian. Vivian miró hacia los imponentes rascacielos de cristal. Había pasado media década atrapada en el sótano de la ambición de otra persona. El fuego destinado a destruirla la había forjado en algo inquebrantable. Ella era la arquitecta, la estratega y la reina indiscutible del imperio que había reclamado por derecho. Y esta vez, ella tenía todas las llaves. La traición es una deuda que invariablemente vence, a menudo cobrando su peaje más pesado a aquellos que creen que son demasiado poderosos para pagar. Dominic Hayes asumió tontamente que robar crédito y desechar la lealtad pavimentaría su camino hacia un imperio reluciente e intocable. Subestimó drásticamente la silenciosa resiliencia de la mujer que diseñó el mismo suelo que él pisaba. La justicia en el mundo real rara vez desciende con un trueno dramático. Por lo general, llega a través de una estrategia meticulosa, inteligencia armada y la devastadora consecuencia de la propia arrogancia ciega de un narcisista. Vivian Croft transformó su profunda humillación en una clase magistral de retribución corporativa, demostrando que el verdadero poder no reside en una sonrisa carismática o un título robado. Vive en la innegable brillantez de la mente. Cuando el polvo finalmente se asentó, la ilusión se hizo añicos, dejando a la arquitecta en pie y victoriosa mientras el impostor quedó enterrado bajo su propio castillo de naipes desmoronado.